Buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos. Este es tu programa Volviendo a Dios. Te agradecemos que estés con nosotros de nueva cuenta. La semana pasada, si recuerdas, empezamos a leer el Evangelio de Mateo, buscando las palabras de Jesús. Si recuerdas, la propuesta a partir de la semana pasada es buscar lo que dijo Jesús, lo que Él ofrece, lo que Él pide, y no tener miedo de seguirlo. Vimos la primera frase que dijo Jesús en los evangelios, cuando le dijo a Juan: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Después en Mateo 4, cuando fue tentado por el diablo, las respuestas que le dio, como cuando le dijo: aléjate, Satanás, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y así llegamos hoy a Mateo 5, el sermón del monte. Es el más grande sermón que se ha predicado jamás. La primera parte del sermón son las bienaventuranzas, y es la base de este sermón, es la parte medular. Todo lo demás gira alrededor de las bienaventuranzas. Así es que vamos a leerlas juntos. Vamos a ver qué es lo que dijo Jesús, qué promete y qué pide de nosotros. Es muy importante. Vamos a dejar que nos hable el Señor. Acerca tu Biblia y léela junto con nosotros. Mateo 5:3 empieza diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque recibirán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que hacen la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que son perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados quiere decir felices, dichosos. Pero sabes, la palabra no habla de una felicidad terrenal. No habla de una felicidad por cosas terrenales. Está hablando de una felicidad que sobrepasa todo entendimiento. Está diciendo: felices por ser hijos de Dios, por ser perdonados, porque estaremos en el cielo, porque veremos a Dios. No es una felicidad como el mundo la ofrece. Tiene que ver mucho con la paz. Cuando Jesús dijo: mi paz os dejo, mi paz les doy, dijo: no la doy como el mundo la da. Así es la felicidad. Filipenses 4:7 dice que es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa es la felicidad que Jesús ofrece. ¿Y sabes de dónde viene esa felicidad, esa bienaventuranza? De sus promesas. Mira cada una de las promesas. El reino de los cielos. Recibirán consolación. Estarán en la tierra nueva. Recibirán misericordia, o sea, perdón. Serán llamados hijos de Dios. Verán a Dios. Si te fijas, todas ellas las podemos resumir en una misma. Está hablando de salvación, de ser salvos. Ahora, ¿quién será salvo? Aquí que dice: los que levantan la mano, los que repiten una oración, los que no faltan a la iglesia, los que diezman, los que confiesan, como dice Romanos 10:9. No, está diciendo: los que son salvos son los pobres de espíritu, los que lloran, los mansos, los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, los de limpio corazón, los pacificadores, los perseguidos y los vituperados. Pregúntate, ¿está hablando de ti? ¿Así es tu cristianismo? ¿Está describiendo
tu vida? ¿Sabes? Yo creo que está describiendo lo que incluso los cristianos hoy llamamos perdedores. Por eso es bueno regresar a las bases. Tenemos que analizar y estudiar estas bienaventuranzas. Segunda de Corintios 13:5 dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Tenemos que examinarnos, tenemos que probarnos con la palabra de Dios. Si miras bien, también las bienaventuranzas no son mandamientos, no está dando órdenes, está diciendo lo que les va a pasar de ahí en adelante. Está diciendo lo que le pasa a los que se encuentran con Jesús y deciden seguirlo, o sea, a los cristianos de verdad. Tampoco está hablando de personas que tengan una u otra característica. Lo que está diciendo es que el cristiano verdadero tiene todas estas. Es decir, el cristiano es pobre de espíritu, el cristiano llora, es manso, tiene hambre de justicia, el cristiano es misericordioso, tiene limpio el corazón, el cristiano es pacificador y es perseguido. ¿Así es en tu vida? Si no es así, entonces ¿por qué dices que eres cristiano? ¿Porque hiciste una pequeña oración? ¿Porque según tú tomaste tu decisión por Cristo? ¿Porque le abriste las puertas del corazón? ¿Porque un día oraron por ti? Gálatas 6, del 3 al 4 dice: el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así es que cada uno someta a prueba su propia obra. Mira otra cosa, mira todo lo que prometió. De ellos es el reino de los cielos. Ellos verán a Dios. Ellos serán llamados hijos de Dios. No está diciendo también ellos. Está diciendo solo ellos. Solo estos serán salvos. Está mostrando el camino al cielo. Y solo hay un camino, recuerda. El camino angosto. Mira cómo Dios en una ocasión descendió sobre un monte para darnos la ley. Y aquí Dios, Jesús, ahora sube al monte para explicarnos aquella ley. Y para decirnos que no entendimos nada de lo que nos quiso decir. Tanto en aquellos tiempos como en los tiempos de hoy, siempre tenemos una idea. No se puede dejar de pecar. Siempre decimos, no se puede cumplir la ley. Yo no sé cuántos piensan eso. No sé por qué tenemos esa idea. También tenemos la idea de que hoy es más fácil, de que Jesús nos vino a poner el camino más fácil. Pero Mateo 5:17 dice Jesús: no pienses que he venido a quitar la ley, vine a cumplirla. Es decir, viene a mostrarnos que sí se puede cumplir. Y es lo que está pidiendo. En ningún momento se ha rebajado la ley, ni los requisitos. Siguen siendo los mismos. Pero no los habíamos entendido. Nos quedamos cortos. En el 5:20 dice: si vuestra justicia no es mayor que la de los fariseos, no vas a entrar en el reino de los cielos. Jesús está pidiendo más. Mira cómo después de las bienaventuranzas, en Mateo 5:13 dice: vosotros sois la sal de la tierra. Es decir, el que es así, el pobre de espíritu, el que llora, el manso, el de limpio corazón, el perseguido, es la sal de la tierra. Pero luego dice: pero si la sal se desvaneciere, o sea, si le quitamos todo esto al cristianismo, como hoy lo hemos hecho, dice: ¿con qué será salada? Ya no sirve para nada, sino para ser echada fuera. Pregúntate, ¿tú eres sal? En Mateo 5:14 después dice: vosotros sois la luz del mundo. Pero dice: no se enciende una luz y se pone abajo de un almud, sino se pone para que alumbre toda la casa. Se supone que somos luz, pero no alumbramos. Estamos bajo el almud, estamos encerrados en la iglesia. Para eso no nos hizo Dios.
sino para que el mundo vea nuestras obras. ¿Te das cuenta? El que tiene estas características es el cristiano verdadero. Es la sal, es la luz. ¿Tú eres sal? ¿Eres luz? Examínate a la luz de las bienaventuranzas. Vamos a analizarla de una por una. Acompáñanos. Mira cómo dice bienaventurados, felices. La primera dice los pobres de espíritu. Ser pobre de espíritu está hablando de ser humilde, de tener humildad. O sea, está diciendo la felicidad, el reino de los cielos es para aquel que es humilde. ¿Y qué hace alguien humilde? Humillarse. ¿Ante quién quiere que nos humillemos? Ante Dios principalmente. Ante Dios desde luego. Solo hay una forma de acercarse a Dios, y no solo una vez, todos los días. Dice el Salmo 51, un corazón contrito y humillado tú no desprecias. Primera de Pedro 5:5 dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y después dice, humíllate bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Santiago 4:10 también dice, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. ¿Cómo te acercas tú a Dios? ¿Tienes cara para pedir algo que no sea perdón? ¿Tienes cara para pedir que te dé algo en lugar de agradecer todo lo que ya te ha dado? Tienes cara, pero es que tenemos la cara muy dura. Por eso es tan peligroso eso de pedir prosperidad o pedir cosas materiales. Es tan peligroso. Yo sé que así te han enseñado y que te han enseñado con versículos de la Biblia, pero esa no es la forma correcta de acercarse a Dios. Aunque consigas lo que pidas, no por eso Dios está contento. Isaías 66:2 dice Dios, yo miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. ¿Tú tiemblas ante su palabra? ¿Cómo son tus oraciones? ¿Crees que todo te lo mereces? Lucas 18 del 10 al 14 dice, 2 hombres subieron al templo a orar, un fariseo y un publicano. Y el fariseo decía, te doy gracias porque no soy como los otros, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Yo ayuno, doy diezmos. Pero el publicano no quería ni alzar los ojos, solo decía, sé propicio a mi pecador. Y sabes, Jesús dijo, este se fue justificado. Porque la Biblia dice, cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Tú puedes vivir toda tu vida enaltecido, creer que todo te lo mereces, pedir y pedir según tú en el nombre de Jesús, pero aquel día vas a ser humillado. Él te dirá, ni te conozco, aléjate de mí. O puedes vivir humillado ante Dios, de rodillas ante Dios, sabiendo que no eres digno de que escuche tus oraciones, no eres digno de pedir nada. Lo que mereces desde hace mucho tiempo es ser aplastado por Dios. Humíllate y Él te exaltará aquel día. Se nos olvida de dónde nos sacó, se nos olvida que todo es de Él, se nos olvida que somos recogidos, adoptados. Es como si pasara un muchacho drogadicto, sucio, con varios días sin comer, y lo aceptas en tu casa y él dice, pero no, ¿a poco esa mugre vamos a cenar? Pues ¿qué te pasa? Eres recogido. Nos falta mucha humildad. Jesús dio su sangre por nosotros y decimos, sí, está bien, pero dame más. Se nos hace poco haber sido salvados, haber sido perdonados. Queremos más. Dame coche, dame dinero. Soy tu hijo, soy tu heredero. Eres como el hijo pródigo, pero cuando se fue, cuando se aparta de su padre. Lucas 15:12, cuando le dijo, dame la parte que me corresponde. Él le pudo haber dicho, si no te corresponde nada. No se había muerto. Y así somos hoy. Soy tu hijo, soy tu heredero, soy hijo de Dios. Merezco todo. Pero sabes, lo único que mereces es la cruz.
Cuando pides así, te alejas de Dios. Necesitamos ser como el hijo pródigo, pero cuando regresa, mira lo que dice: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser tu hijo, no soy digno. ¿Y sabes qué pasó? Su padre corrió y se echó al cuello. El padre es el que lo levantó, él se humilló. Tú también tienes que humillarte. Dice: el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido, dice Mateo 23:12. El orgullo es lo que más aborrece Dios. Nuestra autosuficiencia. Es como decirle: no te necesitamos, todo lo puedo resolver. Hay gente tan orgullosa dentro de nuestras iglesias. Todo es nuestro, todo lo merecemos. Somos hijos de Dios. Eres un adoptado que recibió el único hijo verdadero de Dios, la cruz. ¿Tú por qué crees que recibirás algo mejor? Mateo 10:24 dice: el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro. Pero somos herederos, todo nos pertenece. ¿Sabes? Jesús dijo: mi reino no es de este mundo. Él no promete cosas del mundo. Mira las bienaventuranzas. Él promete bendiciones en el cielo. Pero ¿sabes para quién? Para el que vive humillado. A Dios se viene por primera vez humillado, y la segunda vez también, y la tercera, y toda la vida. La única forma de venir a Dios es humillado. Siempre. Recuerda, no somos dignos. Si tú practicas otra cosa, si te han enseñado otra cosa en tu iglesia, si puedes pedir lo que quieras, cosas materiales, si puedes pedir coches, podrás obtener lo que deseas, porque el diablo es así. Podrás tener todo en este mundo, pero no serás salvo. Por eso dice su palabra en Lucas 9:25, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si se pierde a sí mismo? Recapacita y humíllate ante Dios. La segunda bienaventuranza dice: bienaventurado el que llora. El que llora. ¿No parece una contradicción? ¿Por qué lloramos a veces? Yo creo que todos en la vida hemos llorado. Este tema lo entiendo bien, ¿sabes? Por eso a veces hablo, y cuando veo cosas raras pego el grito, y gritaré siempre. No hay nada mejor que predicar algo que se ha vivido. Y en los momentos de prueba es cuando más lloramos. Yo creo que ya te he platicado varias veces mi testimonio. El momento más triste y más doloroso en mi vida fue cuando nació mi primer hijo y me dieron la noticia que estaba enfermo del corazón y que iba a morir. Ese momento, cuando te dan la mala noticia, lloras. Y lloramos mucho. Yo lloré lo que nunca había llorado en mi vida, pero sé de lo que habla Jesús. Soy bienaventurado, soy feliz, y hoy no cambiaría ni una sola lágrima por lo que pasó después. Me encontré con Dios, conocí a Jesús en ese hospital. Claro que soy bienaventurado. Por eso cuando predico en contra de la oración de sanidad, por eso predico en contra de la oración de intercesión en la prueba, yo me imagino a mí mismo ahí, en manos de un pseudo cristiano que orara por mí. Me imagino incluso recibir el milagro, pero seguir hundido en mi vida anterior. Eso no quería Dios. Ese no es el propósito de Dios para las pruebas. Por eso sé lo que Jesús quiere decir cuando dice: bienaventurado el que llora. ¿Sabes? Porque recibí consolación. Conocí a Jesús en medio de la prueba. Nada tiene que ver con el mundo. Los mundanos, cuando enferman, cuando sufren, ¿qué hacen? Pues buscan un milagro, donde sea, con hierberos, con brujos, con astrólogos, donde sea. Lo único que les interesa es no sufrir. Las demás religiones, ¿qué hacen? Lo mismo.
buscan un milagro. Donde sea, le piden a monos, a santos, a vírgenes, a calaveras, a lo que sea que les digan que hace milagros. Y los cristianos hacemos lo mismo. Buscamos el milagro, vamos con el pastor para que ore por nosotros. Vamos a la campaña de sanidad sin detenernos a pensar, ¿estará ahí Dios o el diablo? ¿A quién le importa? ¿A quién dé el milagro? Lo que queremos es no sufrir. Cuando Jesús está diciendo, felices los que sufren, felices los que lloran, felices los que están en prueba, ellos serán salvos. Cuando estés en prueba, sufriendo o llorando, es Dios que te está salvando. El error en los que nos llamamos cristianos viene desde el origen, ¿sabes? No creemos que Dios es el que manda la prueba. Los mundanos creen que es el diablo. Los de otras religiones piensan lo mismo. Pero lo que me sorprende es que los cristianos, que se supone que conocemos a Dios, también decimos que es el diablo. Nada más que como somos cristianos, pues lo basamos en un versículo de la Biblia. Decimos es el diablo. Mira, Juan 10:10 dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y decimos, ¿ves? Es el diablo el que quiere matar y destruir. Haciendo un paréntesis pequeño, hay algo que nos está dañando como cristianos. Es esto: leer versículos aislados de la Biblia. La Biblia no es para leer versículos aislados. La Biblia es para leerse completa, desde Génesis a Apocalipsis, buscando conocer a Dios, las cosas que le gustan y las cosas que le disgustan. Esto es muy importante porque hay cristianos que tenemos costumbres tan arraigadas y basadas en un solo versículo. Tenemos creencias y doctrinas basadas en un solo versículo. Y algunos hasta fundan su salvación en un solo versículo. El ladrón no viene para hurtar, matar y destruir, y decimos, es el diablo. Pero mira, lee el contexto. Mira, en Juan 10:9 Jesús dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. O sea que el pasaje está hablando de salvación. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir tu salvación. Mira el versículo completo, lo que dice después. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y dice Jesús, yo he venido para que tengan vida en abundancia. O sea, a lo que viene el ladrón, a lo que viene el diablo, es a robar, matar y destruir tu vida en abundancia, tu vida eterna, tu salvación. El único objetivo del diablo es que no seas salvo. Es mentira cuando te dicen que el diablo quiere verte pobre, que quiere que sufras, que quiere que estés enfermo. Lo único que quiere es que no llegues a la vida eterna que Dios tiene para ti. Eso es todo. Y el diablo hará todo lo posible para lograr su objetivo. El diablo puede sanarte, darte dinero, darte todos los reinos de la tierra, con tal de que no seas salvo. Estamos ignorando sus maquinaciones. Dios es el que manda el sufrimiento. Dios manda la prueba. Ya hemos visto este tema varias veces. Muchas veces nos han dicho, Dios no manda la prueba. Imagina un Dios que quiera que sufras. Imagina un Dios que quiera verte llorar. Imagina. No te imagines cosas. Ve a la Biblia. ¿Y qué dice la Biblia? ¿Qué dice la palabra de Dios? Para empezar, aquí nos dijo, bienaventurado el que sufre. Pero mira versículos como Mateo 10:29 dice, no cae ni un pajarillo si no es la voluntad de Dios. Eclesiastés 7:14 dice, en el día del bien goza del bien y en el de la adversidad considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro. Lamentaciones 3:37 dice, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo
que el Señor no mandó. Amós 3:6 dice: ¿habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? Job dijo: Dios dio y Dios quitó. Es Dios, siempre es Dios, es soberano, está por encima de todo y en control de todo, hasta del mismo diablo. Es Dios quien está detrás de la enfermedad, el que trae en las calles a la delincuencia organizada. Es Dios quien está detrás de los secuestros, de los levantones, de las llamadas por teléfono. Es Dios quien envía terremotos, tsunamis. Es Dios quien envía huracanes. Es Dios quien envía sequías, lluvias, granizadas. Es Dios quien envía enfermedades como el cáncer, como el SIDA. Es Dios quien envía los defectos físicos. Siempre es Dios quien da y quita el empleo en lo económico. Éxodo 4:11 dice: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo, Jehová? Pregúntate, ¿quién puso a Jonás en el estómago de la ballena? ¿Quién destruyó Sodoma y Gomorra? ¿Quién envió el diluvio en los tiempos de Noé? ¿Quién envió las plagas a Egipto? Eso es lo primero que debes de saber, porque de ahí parten muchos errores. Hoy hacemos reuniones de oración y le decimos: Dios, quita la delincuencia. Y Dios dice: yo la puse ahí. O podemos estar orando: Dios, sana a mi hijo. Y Él dice: pues si yo lo hice así. Tenemos que saber que es Dios, porque entonces tu oración será distinta. La oración será: Señor, yo sé que tú lo estás enviando. ¿Qué quieres enseñarme? ¿Qué me falta por entregarte? ¿Qué quieres corregirme? Pero no entendemos. Decimos: ¿cómo Dios va a mandar los males? ¿Qué, acaso no nos ama? No hay casualidades, no hay coincidencias. Claro que Dios nos ama, pero estamos confundiendo las cosas. Pensamos que nos tiene que permitir vivir como queramos. Pensamos que como nos ama, nada nos tiene que pasar. Al contrario, nos tiene que cuidar de todo. Pero no es así. Hebreos 12 dice: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. No desmayes cuando seas reprendido por Él. ¿Sabes por qué? Porque el Señor al que ama disciplina. El Señor te disciplina porque te ama. La tristeza, que es según Dios, produce arrepentimiento para salvación. Cuando estés en prueba, no corras por ahí buscando un milagro. Soporta. Eres bienaventurado, está diciendo el Señor. Hebreos 12:7 dice que si soportas la disciplina, Dios te trata como hijo. Dios está diciendo: eres bienaventurado. No tiene lógica. Para el mundo el evangelio es locura, pero siente el amor de Dios en medio de la prueba. Mira, lee este versículo con calma. Job 33, del 13 al 30. Grábatelo y deja que te hable Dios. Dice: ¿por qué contiendes contra Él? Él no da cuenta de sus razones. Dice: en una o dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Habla por sueño, para quitar al hombre de su obra. Pero luego dice en el 33:19: pero también sobre su cama es castigado, con dolor fuerte en sus huesos, que le hace que su vida aborrezca el pan, y su alma la comida suave. Su carne desfallece de manera que no se ve, y sus huesos que antes no se veían aparecen. Su alma se acerca al sepulcro, y su vida a los que causan la muerte. ¿Te das cuenta? Está al borde de la muerte, y está diciendo que ahí lo puso Dios. 33:23 dice: si tuviese cerca de él alguien que anuncie al hombre su deber, que le diga que Dios tuvo de él misericordia. Estoy sufriendo, es Dios que tiene misericordia de ti. Dice que lo libró de descender al sepulcro y que halló redención. ¿Qué pasará después? Después que soportes la prueba,
En el 33:25 dice: su carne será más tierna que la del niño, volverá a los días de su juventud, orará a Dios y éste le amará, verá su faz con júbilo, restaurará al hombre su justicia. Dice: él mira sobre los hombres, y al que dijere pequé y pervertí lo recto, Dios redimirá su alma. No tiene lógica, nada tiene que ver con las cosas del mundo, con lo que el mundo piensa. Dios está diciendo: estás sufriendo, es porque te amo. Estás en prueba, eres bienaventurado. Estás enfermo, porque te amo, porque tengo misericordia de ti. Es ilógico, pero es la palabra de Dios. ¿O estoy equivocado? Si me equivoco y no dice eso, por favor, háblame y sácame de mi error. Estás llorando, estás en prueba. Bienaventurado el que llora. En Apocalipsis 7:17 dice: Dios enjugará todas tus lágrimas. Santiago 4:8 dice: afligíos, lamentad y llorad, humillaos delante del Señor. Ya dijimos que humillados es como se viene al Señor. Y aquí nos está diciendo: llorando es como se viene a Cristo. La primera vez, la segunda y la tercera, llorando por tu pecado. Te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que lloraste por un pecado? La tercera bienaventuranza dice: bienaventurados los mansos. ¿Qué es ser manso? ¿Quiénes son mansos? La definición de manso es alguien dócil, apacible, no violento. La mansedumbre es uno de los frutos del Espíritu. Acuérdate de Gálatas 5:22. Y además no es la única ocasión que nos pide ser mansos. Miren, Efesios 4:1 dice: os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado, con toda humildad y mansedumbre. En Tito 3:2 también dice. En Colosenses 3:12 dice: vestíos como escogidos de Dios, santos, amados, de misericordia, benignidad, humildad y mansedumbre. Si te fijas, la mansedumbre siempre va ligada a la humildad. Y el mejor ejemplo de mansedumbre es Jesús. Él dijo en Mateo 11:29: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. En Mateo 21:5 dice: he aquí tu rey viene a ti manso y sentado sobre una asna. Otra cosa, aunque la mansedumbre es docilidad, no es debilidad de ninguna manera. La apacibilidad no es cobardía. Jesús era manso, pero acuérdate que sacó a latigazos a los vendedores del templo. Estaba defendiendo a Dios. Números 12:3 dice que Moisés era manso sobre todos los hombres, pero se enojó cuando adoraron al becerro de oro. Encaró a Faraón, rompió las tablas. Es decir, se nos manda a ser mansos respecto a Dios, pero sí enojarnos cuando se le ofende, cuando se ofende a Dios, no cuando nos ofendan a nosotros. Proverbios 16:32 dice: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. ¿Por qué crees también que los cristianos somos comparados con ovejas? Hay muchas características de una oveja. Es inútil, es torpe, pero la principal son mansas. La mansedumbre no pelea más que por Dios. La mansedumbre perdona. La mansedumbre todo lo soporta, a menos que se ofenda a Dios. Es decir, a mí dime lo que quieras, pero no pisotees a Dios. Si me ofenden, no importa. Si me atacan, no importa. Si me estafan, no importa. Nada importa. Solo llegar a estar con Dios. Pero hoy los mismos cristianos decimos: yo no me dejo de nadie. Cuando 1 Corintios 6:7 nos pregunta: ¿por qué no sufrís el agravio?
¿Por qué no sufres el ser defraudado? La Biblia nos está diciendo dejarnos estafar. Si nos roban, déjate robar. Si te insultan, déjate insultar. Mateo 5:39. Y no solo eso, al que quiera quitarte la túnica, dale la capa. Pero somos cristianos que decimos, no, pero yo no me dejo de nadie. Jesús se dejó de todos por ti y por mí, y hoy nos manda a hacerlo por Él. Isaías 53:7 dice, angustiado y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja enmudeció y no abrió su boca. Eso es lo que no se nos debe olvidar nunca. Soporta cualquier estafa, cualquier ofensa, cualquier insulto, sopórtalo. Él soportó todo por ti. Tenemos que ser mansos como Jesús. La cuarta bienaventuranza dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Cuando en la Biblia habla de justicia, se refiere a dos cosas que, bueno, es una sola. Se refiere a la santidad, o sea, a dejar de pecar. Lo primero que Dios pide es la justicia. Dice su palabra, busca primero el reino de Dios y su justicia. Primera de Juan 5:17 dice, toda injusticia es pecado. Primera de Pedro 3:12, los ojos del Señor están sobre los justos. Es decir, los ojos del Señor están siempre sobre los que no cometen pecado, sobre los santos. Y esa es la batalla del cristiano verdadero. Luchar contra el pecado, luchar por ser santos. Mateo 5:48 nos dijo, ser perfectos como vuestro Padre es perfecto. Y la Biblia dice, ser santos, dice Dios, como yo soy santo. Primera de Tesalonicenses 4:3 dice, la voluntad de Dios es vuestra santificación. Ahí debemos de hacernos la pregunta, ¿eres santo? ¿Estás venciendo al pecado? Vamos a empezar a ver lo que es pecado primero. Primera de Juan 3:4 dice que el pecado es infracción de la ley. Eso es lo primero que debemos de saber, qué es pecado, para poder luchar con él. Porque hoy nos encontramos luchando contra cosas que no son pecado. Pero la palabra de Dios es la que nos dice qué es y qué no es pecado. Hay muchísimos pasajes que nos van ilustrando lo que sí es pecado. Por ejemplo, Jesús nos dijo en Marcos 7:21 al 23, de dentro del corazón salen los malos pensamientos, adulterios, fornicaciones, homicidios, hurtos, avaricias, maldades, engaño, lascivia, envidia, maledicencia, soberbia e insensatez. Todo esto es pecado. Los 10 mandamientos que dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imágenes, no tomar el nombre de Dios en vano, guardar el día de reposo, honrar a tu padre y tu madre, no matar, no adulterar, no hurtar, no mentir, no codiciar. Todo eso es pecado. Y hay muchísimas listas más. Gálatas 5:19 dice, las obras de la carne, adulterio, fornicación, lascivia, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, envidias, homicidios, cosas semejantes a esta. Todo esto es pecado. Pero hoy tenemos la conciencia cauterizada. Hay muchísimas listas más que dicen lo que es pecado. Pero lo que trata esta bienaventuranza dice, bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia. Es decir, el que tiene hambre y sed de ser santo. El que tiene hambre y sed
de dejar de pecar. Es decir, lo primero es saber qué es pecado. Por ejemplo, Efesios 4:25 dice: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia. Eso es pecado. Primero tenemos que saber lo que es pecado. ¿Sabías que cuando te enojas con alguien es pecado? ¿Sabías que la ira es pecado? La gritería. ¿No has gritado en los últimos días a alguien? Que la envidia es pecado. Eso es lo primero. Poner las cosas en su nivel. Los cristianos hemos hecho una escala de pecados nuestra. Y hemos separado pecados grandes de pecados chicos. Y llamamos a cosas como esta, al orgullo, a la ira, los llamamos pecaditos. Pero lo que nosotros llamamos pecaditos costó toda la sangre de Jesús en la cruz. No debemos de minimizar el pecado, pero ahí es la clave. Primero debemos de saber qué es pecado. Segundo, debemos de saber que lo que cometemos es pecado. Y tercero, ¿qué pasa cuando cometes ese pecado? Esa es la clave. Cuando cometemos pecado, hay dos tipos de respuesta. Hay unos que dicen: bueno, nadie puede dejar de pecar. No se puede dejar el pecado al 100%. La Biblia dice ser perfecto, pero no se puede ser perfecto. La Biblia dice ser santo, pero no se puede ser santo. Y hay un versículo clave en la Biblia. Está en Romanos 7:21, cuando Pablo dice: queriendo hacer el bien, veo que el mal está en mí. Más adelante dice: veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado. Ese mismo versículo podemos usarlo para bien o para mal. Te digo, las personas gente puede decir: mira, ni Pablo podía vencer el pecado, nosotros no podemos hacerlo. Esa es la primera actitud. La segunda actitud, la que busca el Señor, es: el Señor pide que seamos perfectos y no soy perfecto. El Señor pide que sea santo y no soy santo. El Señor dice que la ira es pecado y todos los días me enojo. El Señor dice que la envidia es pecado y brota de mi corazón sin sentirlo a veces. El Señor dice que los celos son pecado. El Señor dice que la gritería es pecado y es lo que más hago, gritar. Ahí es donde el Señor te quiere tener. ¿Qué sientes en tu corazón cuando pecas? ¿Sabes lo que sigue después de eso que dijo Pablo? Pablo decía: miserable de mí, hago lo que no quiero y lo bueno que quiero hacer no lo hago. Miserable de mí. ¿Qué pasa cuando pecas? ¿Qué pasa cuando haces lo que el mundo llama un pecadito o lo que la iglesia llama un pecadito? ¿Qué pasa? ¿Lloras? ¿Sabes que tu pecadito mancha la santidad del Señor? ¿Sabes que tu pecadito costó la sangre de Jesús? ¿Desearías dejar de pecar? ¿Tienes hambre y sed de dejar de pecar? De eso está hablando. ¿Tienes hambre y sed de justicia? ¿Tienes hambre y sed de ser santo? ¿Sabes y crees en tu corazón que si no eres santo no vas a ver a Dios? La palabra de Dios dice: sin santidad nadie verá al Señor. ¿Qué es lo que pasa cuando pecas? ¿Justificas tu pecado? ¿Dices nadie puede? ¿Y crees que el Señor, porque nadie pueda, va a dejar entrar al cielo al que falló menos? Apocalipsis dice: no entrará ahí cosa inmunda. Esa es la clave. ¿Qué pasa cuando pecas? ¿Quieres dejar de pecar? ¿Tienes hambre y sed de justicia?
Pues esta es la bienaventuranza. Se nos está acabando el tiempo. Esta es la última bienaventuranza que vamos a estudiar hoy. Pero dice, bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia. Bienaventurado el que tiene hambre y sed de ser santo. Bienaventurado el que tiene hambre y sed de dejar de pecar, porque ellos serán saciados. Es decir, la promesa del Señor es, Él vendrá y te ayudará a luchar contra el pecado. No te canses de luchar, no te canses de intentar, no te canses de hacer el bien, dice su palabra. Dice, espera un poco y el que ha de venir vendrá. La próxima semana continuamos con las bienaventuranzas que nos quedaron pendientes. Nos escuchamos a la misma hora el próximo jueves. Dios te bendiga.